Buenas, vamos a resolver este problema de impacto. Para poder resolverlo, primeramente, se debe hacer los esquemas de impacto, que según la conservación del momento lineal dicen que las velocidades iniciales del sistema más las fuerzas externas es igual a las velocidades finales del sistema. Tomamos como sistema tanto la pelota como el bloque B. En el esquema del medio de las fuerzas se plantearon las fuerzas impulsivas. Sin embargo, esto nada más es para saber que ahí existen fuerzas impulsivas, porque no nos van a afectar en el estudio de el momento lineal como sistema, ya que son fuerzas internas y se cancelan entre sí. Aquí poseemos también los datos que nos aporta el problema, que son la masa de A, que es de 2 kilogramos, la masa de B, que es de 6 kilogramos, el delta de T, que es 0,006 segundos, la velocidad de A inicial, que es de 10 metros por segundo, que es en el eje X positivo, la velocidad de B, que es igual a 1 metro por segundo, que es en el eje normal negativo, y el coeficiente de restitución, que es de 0,6. El problema nos pide la fuerza impulsiva que existe en el impacto. Sin embargo, para poder llegar a tener o poder calcular esta fuerza, es necesario saber la velocidad de alguno de los dos objetos antes y después del impacto. Entonces, primeramente, se va a analizar el sistema en conjunto. Inicialmente se planteará la ecuación del coeficiente de restitución, que dice que el coeficiente de restitución es igual a la velocidad de B', es decir, después del impacto, en el eje normal, menos la velocidad de A' en el eje normal. Esto dividido entre la velocidad de A inicial en el eje normal, menos la velocidad de B inicial en el eje normal. Como se observa, solo se tiene el coeficiente de restitución y la velocidad de B. Sin embargo, podemos calcular la velocidad de A directamente, puesto que tenemos la velocidad de A inicial en el eje X y tenemos el ángulo que hay entre el eje X y el eje normal. Entonces se puede calcular la velocidad de A inicial en el eje normal es igual a 10 por coseno de 20 grados, que es igual a 9,397 metros por segundo. Reemplazando y reacomodando la ecuación, tenemos que 0,6 por 9,397 más 1. Este más es debido a que, como ya se explicó, la velocidad de B va en el eje normal negativo, y aunque sea 1 metro por segundo, aquí se toma como negativo, y menos de la ecuación más el menos de la dirección de la velocidad hacen un más. Entonces queda 9,397 más 1. Resolviendo queda 6,238 es igual a la velocidad de B en el eje normal después del impacto menos la velocidad de A en el eje normal después del impacto. Esta sería nuestra primera ecuación. Si observamos el esquema que toma en cuenta las fuerzas externas, vemos que existe solo una fuerza externa, que es la normal por delta de T, que afecta al bloque B y al análisis del sistema. Sin embargo, en el eje normal no afecta, porque es totalmente perpendicular. Así que gracias a esto podemos decir que existe conservación del momento lineal en el eje normal, y por ende se puede plantear la siguiente ecuación, que dice que la masa de A por la velocidad de A en el eje normal más la masa de B por la velocidad de B en el eje normal es igual a la masa de A por la velocidad de A' en el eje normal más la masa de B por la velocidad de B' en el eje normal. De aquí se reemplazan los datos y tenemos 2 por 9,397 más 6 por menos 1, igual a 2 por la velocidad de A' en el eje normal más 6 por la velocidad de B' en el eje normal. Calculando tenemos que 12,79385 es igual a 2 por la velocidad de A' en el eje normal más 6 por la velocidad de B' en el eje normal, siendo esta nuestra segunda ecuación. Como se puede observar, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Por ende, se puede hacer un sistema de ecuaciones para poder calcular dichas incógnitas. La velocidad de A' en el eje normal
es de menos 3,0794 metros por segundo. Y la velocidad de v' en el eje normal es de 3,1588 metros por segundo. El negativo de la velocidad de a, después del impacto, en el eje normal, se debe a que, como se observa en el planteamiento, luego del impacto, la bola va a tender a ir hacia la parte negativa del eje normal. Sin embargo, como ya expliqué, estos no son los resultados que se están buscando. Lo que se busca es la fuerza impulsiva que hay. Para poder calcular la fuerza impulsiva se necesita analizar los objetos por aparte, uno de ellos, del cual se sepa la velocidad de a, la velocidad inicial y la velocidad final. De ambos objetos, tanto de la bola A como del bloque B, se sabe las velocidades iniciales y finales. En este caso vamos a utilizar la bola A. Entonces se plantea otro esquema que dice que la velocidad de A inicial más la fuerza impulsiva es igual a la velocidad de A'. En ecuación sería el momento lineal inicial más las fuerzas impulsivas de 1 a 2 es igual al momento lineal final. Reemplazando tenemos que la masa de A por la velocidad de A en n menos la fuerza por delta de t es igual a la masa de A por la velocidad de A' en el eje normal. ¿Por qué en el eje normal? Porque la fuerza impulsiva solo afecta en el eje normal. ¿Y por qué negativa la fuerza impulsiva? Porque yo la planteé hacia el eje negativo normal. Esto por simple deducción, ya que al chocar la bola va a tender a ir hacia el lado izquierdo, lo cual yo considero que significa que la fuerza impulsiva va en contra de la dirección inicial de la bola. Sin embargo, lo que realmente va a decir hacia dónde se va a mover o cuál es el signo de la fuerza impulsiva es el resultado. Si el resultado me da negativo, significa que lo planteé mal y realmente va hacia el lado positivo del eje normal. Sin embargo, si me da positivo, significa que lo planteé bien. Si reemplazamos, tenemos que menos la fuerza por 0,006 es igual a 2 por menos 3,0794 menos 9,397. Calculando tenemos que menos F por 0,006 es igual a menos 24,9528. Se cancelan los menos y la fuerza daría 4158,8 newtons. Que me haya dado positivo significa que la fuerza impulsiva sí va hacia el eje negativo, hacia la parte negativa del eje normal. Y esta sería la respuesta del problema. Muchas gracias.